Bien, ¿cómo están queridos estudiantes? El motivo de este video es para reforzar un poco lo que es la parte de la teoría que les he dejado previamente en Classroom, de un tema muy interesante que son los vendajes y algo muy importante y primordial en primeros auxilios, ¿no? ¿Qué más bonito sería nosotros hacer la práctica en vivo y en directo, practicando con sus compañeros, etcétera? Pero lamentablemente por esta situación no lo vamos a poder hacer por el momento. Y qué mejor que hacer un video explicativo para que ustedes ya vayan familiarizándose con este tipo de temas, estos tipos de vendajes y practicando pues en casa, ¿no? Aun cuando la tecnología ha tenido avances en el cuidado de los pacientes, en el uso de aditamentos o instrumentos, los vendajes continúan siendo insustituibles para atender ciertas situaciones de la vida diaria y las urgencias en la profesión y con fines terapéuticos de algún segmento del cuerpo. Los vendajes o la acción de vendar consisten en la aplicación de una venda sobre una parte del cuerpo con fines preventivos o terapéuticos. Y los propósitos o usos clínicos son la compresión, la contención o la corrección. Para ser eficientes en la aplicación de un vendaje es necesario conocer su composición, su longitud, ancho y forma, las partes de una venda y que el auxiliador realice una aplicación correcta. En cuanto al ancho de las vendas, pueden ser de 5, 7.5, 10, 15 y 30 centímetros. Forma parte de una venda el cuerpo o rollo con sus sujetadores respectivos. Los cabos inicial y terminal. Y sus caras, ¿no? Cara interna y cara externa. Los vendajes se clasifican según su método de aplicación y la región en la que vayamos a aplicar. De acuerdo a su método de aplicación, tenemos los siguientes tipos de vendajes. Circulares superpuestas. Vendaje que cubre totalmente las vueltas anteriores. Circulares en espiral imbricadas. Por medio de vueltas circulares u oblicuas, ascendentes o descendentes, que van a cubrir la mitad o las 2/3 partes del ancho de la venda de la vuelta anterior. Circulares con espiral rampante, mediante vueltas oblicuas, ascendentes o descendentes que dejen un espacio sin vendar. Circulares con inversos, a través de vueltas que requieren de rotación de la cara interna de la venda hacia el exterior. Oblicuas y cruzadas en 8, con vueltas oblicuas ascendentes y descendentes en torno a la extremidad, pero cruzándose en su parte media. Vendajes recurrentes, realizando medias vueltas como se muestra en esta secuencia, en este video, ¿no? De acuerdo a la región de donde se aplica, tenemos vendaje de cabeza o capelina. Recuerden, de acuerdo a la región donde vayamos a utilizar, estamos clasificando. Vendaje de 1 o 2 ojos, monóculo y binóculo. Vendaje de oído o mastoides. Se llama mastoides porque el hueso que está detrás del oído es el hueso mastoides. Vendaje de abdomen.
Ahora veamos los pasos que debemos seguir para colocar un vendaje. En cuanto a su aplicación tenemos que 1. Explicar el procedimiento al paciente si es posible, si el tiempo nos lo permite. 2. Usar material y vendas de tamaño acorde con la región por vendar. 3. Identificar la región que se vaya a vendar y sostenerla sobre un lugar seguro, quedando frente al paciente. 4. Aplicar el vendaje en zonas limpias y secas. 5. Los vendajes se aplicarán con el cuerpo en buena alineación, que es la posición anatómica, ¿no? Para evitar ¿qué? Tensión muscular y fatiga sobre todo. 6. Proteger si es necesario, con material suave, las prominencias óseas o pliegues naturales antes de vendar, con el fin de evitar lesiones. 7. Mantener el cuerpo de la venda hacia arriba de la superficie a vendar. 8. Aplicar compresión uniforme y moderada de la parte distal a la proximal y de izquierda a derecha. 9. Evitar vueltas innecesarias o desenrollar demasiado la venda. 10. Dejar descubierta la porción distal de las extremidades vendadas para poder observar posibles alteraciones circulatorias. Terminar y fijar el vendaje con el medio disponible. El número 11. 12. Favorecer la posición y el ejercicio postural. En cuanto al retiro de un vendaje, debemos llevar a cabo los siguientes pasos. 1. Informar al paciente sobre el procedimiento. 2. Realizar movimientos inversos a la aplicación del vendaje. 3. Evitar las maniobras bruscas, muy importante. 4. En caso de ser necesario aplicar agua o solución fisiológica estéril al vendaje seco o adherido y cortar longitudinalmente el vendaje. 5. Asear con jabón y lubricar la región vendada. 6. Incinerar las vendas utilizadas en lesiones infectadas sobre todo. El conocimiento sobre el correcto uso y aplicación de los vendajes es de gran importancia en primeros auxilios, ya que frecuentemente estamos expuestos a recibir pacientes con traumatismos, heridas de diverso tipo. De la correcta aplicación de un vendaje dependerá la evolución de un paciente. Aquí estamos viendo otro ejemplo de lo que es de vendaje en espiral, ¿no? Vamos a ver cómo se lo realiza. Entonces, para dar inicio, se da 2 vueltas con la venda alrededor de los dedos y se continúa de forma ascendente. Se irá cubriendo siempre 2/3 de la venda y dejando 1/3 libre. Se seguirá vendando de esta forma el miembro hasta que nos quede lo necesario para dar 2 vueltas circulares a la venda, es decir, dar 2 vueltas sobre sí misma. De esa manera vamos a asegurar el vendaje y lo vamos a poner un clip, o podemos poner también tela adhesiva, micropor, transpor o cualquier material que nos sirva para la sujeción de la venda, ¿no? Bien. Y lo sujeto, ya sea con los mismos sujetadores o con tela adhesiva, con micropor, transport, cualquiera que sirva para sujetar. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de vendaje en 8. Entonces primero damos 2 vueltas circulares alrededor de los dedos. Luego vamos a proceder a pasar el vendaje por detrás de la muñeca y alrededor y subimos nuevamente a los dedos, dando una forma de 8. Y este proceso se va a repetir
una y otra vez hasta darle 2, 3, hasta 4 vueltas alrededor de la muñeca, no de los dedos. Y al finalizar pues lo podemos cerrar o ajustar la venda con un par de clips de la misma venda o alguna tela adhesiva. En el vendaje que se utiliza para poder sujetar o inmovilizar una fractura de clavícula se utiliza este método, que es el vendaje en 8, ¿sí? Entonces esta es la forma de hacer, ¿no? Entonces lo ideal es utilizar 2 personas. Si se acaba la venda, pues podemos unirlas con otra. Entonces siempre los codos tienen que estar hacia atrás, como está en la imagen. Y si es posible, si el paciente puede, pues llevando los hombros hacia atrás. Se utiliza para inmovilizar fracturas de clavícula.
Bien, aquí tenemos un ejemplo de un vendaje de tobillo en caso de un esguince. Primero, se puede dar 2 vueltas de seguridad en la parte de los dedos, ¿no? Y posteriormente vamos ascendiendo. Esta es una forma. Tenemos otra forma, les voy a mostrar enseguida, para poder realizar el otro tipo de vendaje a nivel del tobillo. Y bien, esta es otra forma de poder hacer un vendaje a nivel del tobillo. Esta es otra forma, ¿no? Cualquiera de las dos son válidas.
Ahora, lo que se muestra a continuación es un ejemplo de cómo hacer un vendaje de tórax. Entonces empieza haciendo con 2 vueltas circulares alrededor del tórax del paciente. Puede hacer 2 vueltas y de ahí, si gustan, una tercera vuelta más, ¿no? Y de ahí directamente se pasa hacia el hombro opuesto del paciente. Entonces da una vuelta, recupera la venda dando una vuelta a la axila, pasa por la espalda y nos vamos al lado contrario y volvemos a hacer la vuelta circular en la axila. Bien, nos vamos al otro lado contrario y hacemos una vuelta cruzada, volvemos a dar una vuelta circular en la axila y de esa manera nos vamos hacia el centro del tórax y ahí es donde se acaba el vendaje, dando una y otra vuelta circular. Y aquí en este ejemplo vamos a ver lo que es un ejemplo de una inmovilización para hombro, ¿no? Pero antes hay que tener ciertas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, en una persona que tiene una cintura estrecha como está ahí, una pelvis ancha, lo mejor es hacer la fijación a nivel de la pelvis, que es la parte más ancha. Pero si una persona más gordita y que no tiene pues mucha cintura, entonces podemos empezar el vendaje directamente de la cintura. Entonces, para hacer el vendaje del hombro, siempre esa posición del brazo, ¿no? La mano cruzada sobre el pecho y empezamos haciendo primero la vuelta de fijación. En cualquier vendaje se hace primero vueltas de fijación por si acaso. Entonces siempre se empieza al lado contrario de la lesión, en este caso la parte derecha, la que está lesionada, el hombro derecho, y la fijación se empieza del lado izquierdo.
Bien, y aquí vemos otro ejemplo del que es el vendaje de codo, ¿no? Entonces, siempre el paciente, antes de hacer un vendaje de codo y una fractura, tiene que estar en esa posición de reposo, que es esa posición anatómica. ¿Ok? Entonces tiene que mantener siempre esa posición para poder facilitar el vendaje y mantener esa posición anatómica. Si gustamos podemos elevarlo más arriba, pero no es lo correcto. Siempre tiene que ser en esa posición formando una escuadra de 90 grados. Entonces no se olviden, ¿no? Siempre se empieza con una vuelta circular. Hacemos las vueltas de seguridad. Ahí. Entonces, una vez que empieza, si están empezando por afuera, siempre tienen que terminar por afuera también. No van a tensar demasiado. ¿Okay? Vamos al extremo y damos otra vuelta de seguridad. Entonces tenemos que intentar generar lo que es esa diagonal, ¿no? Y mientras vamos dando vueltas, esa diagonal que está ahí suelta se va a ir ajustando. Por eso al principio no se tensa demasiado, porque si no va a quedar muy apreto.
Y por último les muestro acá el ejemplo de cómo hacer un vendaje a nivel de alguna lesión en la mandíbula, ¿no? Podemos hacerlo con venda triangular, como estamos viendo acá, como en este ejemplo. Entonces jamás van a aplicar esa presión sobre el cuello como está ahí, siempre sobre la mandíbula. Este vendaje es con venda triangular por si acaso. Entonces ajustamos y vamos al otro lado. Y también se lo puede hacer con una venda de gasa, generalmente de 5 centímetros, les muestro a continuación. Bien chicos, ese es el tema de hoy. Vayan, si pueden, compren sus gasas, vayan practicando en casa con sus hermanitos, sus papás, sus mamás. En esto está el guacho, ¿no? En la práctica. Si bien no lo van a poder hacer bien en ese momento, por lo menos ya vayan adquiriendo un poquito de la técnica para cuando volvamos a clases prácticas, pues lo hagamos más rápido, tengan ustedes más práctica y pues sea todo una clase más amena, ¿no? Muy bien chicos, nos vemos en clases, hasta luego.